Volvemos, gracias, aquí activado con la defensa integral de nuestro Estado-Nación. Fíjese, la guerra difusa es una guerra multidimensional y multiforme, de carácter no convencional, que está siendo aplicada a todos los venezolanos. Pero también dentro de toda esta estrategia está lo convencional, está lo que hoy está presto, todo nuestro sistema y esa unidad perfecta, la unidad cívico-militar policial. Algo perfecto. Un saludo a todas las redes y las ODI que nos están dando saludos de todas partes del país, agradecido, ¿verdad? Y a las áreas de defensa integral, porque creo que esa es nuestra forma de ver hoy y estudiar con todo este tema con invitados que son perfectamente de altura a todo lo que estamos hablando. Doctor, hemos quedado con desarrollo nacional, con todo este tema defensivo, toda esta guerra multidimensional, toda esta guerra de amplio espectro, la operación Tenaza. Es decir, hoy la Venezuela se está siempre activada y preparando ante las mutaciones del enemigo. ¿Qué lectura tenemos de todo esto? Antes de analizar un poco lo que es el desarrollo, digamos el aspecto económico de nuestro desarrollo humano integral, yo quisiera referirme al video que hemos observado antes de la iniciación de este segmento. Porque desde hace una década, debemos decir, hemos venido caracterizando en esta guerra, la parte no convencional, el impulso de operaciones que apuntaban a la mercenarización de la guerra, es decir, la creación de cuerpos irregulares a partir de todos los grupos delincuenciales que han sido financiados, que han sido incluso dirigidos del imperialismo para generar situaciones de quiebre de la institucionalidad. Y decimos esto porque hemos observado el surgimiento de verdad, de organización delincuencial adscrita a las operaciones propias del enemigo. Esto no lo estamos inventando nosotros, ni es que la cosa se nos ocurre de repente. Solo que en el octubre del año pasado, a propósito de la operación Gedeón, que ahora, por cierto, admite el gobierno colombiano, cosa bastante cómica y risible, por cierto, uno de los capturados allá en Macuto, miembro de la DEA, como él evidentemente, como lo admite y lo dijo, dirigiéndose incluso por las cámaras, decía que desde la DEA, él como representante de la DEA, en Venezuela, cosa ilegal, puesto que nosotros no tenemos relaciones con esa organización, que para nosotros es una organización delincuencial, estaba él, la DEA, había financiado, había organizado el desarrollo de actividades delincuenciales, en este caso en el barrio José Félix Rivas de Petare, en ese momento para generar una operación de distracción, como operación de distracción frente a lo que era el desembarco en Macuto. O sea que estamos frente a la admisión por parte de organismos e instituciones estadounidenses, la admisión de la generación de planes a partir de la captación de los grupos delincuenciales para el desarrollo, digamos, de ataques internos por parte de los grupos delincuenciales. Eso lo hemos visto en la 905, en la Cota 905, en La Vega, en el caso de Caracas, pero lo hemos visto a nivel nacional, el Tren de Aragua específicamente, en la región del Estado Sucre, de la cual venimos en la actualidad, la presencia de grupos irregulares muy bien armados, por cierto, incluso financiados desde el negocio del narcotráfico, todo eso orquestado desde, digamos, desde las operaciones dirigidas por el gobierno de Estados Unidos contra Venezuela, utilizando para ello tanto al gobierno colombiano como al gobierno brasileño. Y muy posiblemente grupos irregulares organizados también en la República de Guyana. Lo decimos porque es necesario que entendamos los venezolanos a qué viene este surgimiento de organizaciones en apariencia delincuenciales, delincuencia común cuando no lo son, una delincuencia común cuyo propósito no es precisamente
asaltar bancos, robar, no. El propósito es el control territorial de algunas zonas de Venezuela. En ese sentido debemos tener claridad que estamos frente a un ataque contra el Estado-Nación, que debe ser definitivamente respondido con la mayor contundencia. Ahora bien, abordemos el caso del aspecto económico-financiero de nuestro modelo de desarrollo. Hemos visto en la etapa actual, sin la menor duda, un proceso, digamos, de recuperación del año 2021, por cierto, convocado por nuestro presidente Maduro. No es fácil, debemos decirlo, dado que las consecuencias del ataque económico-financiero, el bloqueo económico contra Venezuela, ha sido inédito, para decirlo de alguna manera, admitido por algunos incluso autores y hasta un senador estadounidense, quien manifiesta que él no comprende cómo Venezuela todavía continúa de pie. Solamente es entendible por, digamos, el elevado sentido, la moral y la dignidad de nuestro pueblo venezolano, y también por la capacidad estratégica de nuestro gobierno de digamos, derrotar los diferentes ataques y la aplicación de las doctrinas desde la guerra difusa contra nuestra nación. Entonces, ¿qué tenemos? Nuestro presidente nos dice de un proceso de recuperación. Para eso había que crear una ley antibloqueo, que por cierto fue criticada por alguna gente adscrita también al chavismo, de manera incomprensible, por cierto, cuando teníamos que entender que frente a esta guerra multidimensional, no convencional, multiforme, teníamos que operar incluso de manera confidencial, dado que cualquier país o empresa que quisiera entrar en negocio con nuestra nación era perseguida y absolutamente bloqueada desde el imperialismo estadounidense, que como todos sabemos controla buena parte de las economías occidentales, dado que Europa, como todos sabemos, se ha convertido en el perrito faldero, ya no solo en Latinoamérica, de los Estados Unidos, sino se ha convertido en una suerte de neocolonia estadounidense, obedeciendo justamente los designios que desde allí se impulsan, sean de Trump o sean de Biden. Eso es necesario tenerlo claro. Bueno, definitivamente la ley antibloqueo, de alguna manera, se ha dejado sentir en los términos, hay que decirlo, de la venta de muchos de nuestros recursos naturales, como es el caso, el corazón de la economía venezolana, de nuestros hidrocarburos, así como la recuperación en la producción del combustible. Hemos visto que en buena parte del país el combustible para los vehículos ha estado presente. Vemos ahora como hay una situación de ataque y bloqueo en relación al combustible diésel, que es para los transportistas, en caso aquellos que traen los alimentos para Caracas. Son ataques sin la menor duda del enemigo, que igualmente iremos a resolver. Fíjate, ahí hay algo que es importante, ¿no? Porque nosotros estamos muy solidificados con la clase trabajadora petrolera. Ellos lo dijeron aquí, el tema del combustible de gasolina se va a resolver. Sí. Se va a resolver, y así siento que va a pasar con el diésel. Porque no es poca cosa cuando uno tiene hoy un nuevo gobierno, bueno, que entre ellos no se sabe ni quién ganó ahí, así mismo de frente. Así como no nos reconocen a nosotros, uno puede reconocer a unos señores allá en Estados Unidos, así de frente, porque yo no le tengo miedo, ni al señor Biden ni al señor Trump. Nosotros tenemos una caracterización del enemigo bien claro y bien preciso, porque no respeta ni los derechos del pueblo venezolano, ni de otros pueblos del mundo. Pero entonces, dentro de este contexto, profesor, usted habló de lo medular. Y hay algo que ese gobierno no va a poder nunca parar, que es el valor del precio de lo que ellos no tienen hoy, que es el barril de petróleo. Y nosotros, la Venezuela soberana, la Venezuela que hoy en democracia participativa, protagónica, tenemos bastante, que es lo que nos dio Dios y lo tenemos aquí, que son las riquezas petroleras y las riquezas minerales. Podemos hoy impulsar un palancazo hacia la economía. Mira, yo tengo hoy una fe, una alegría, y nos reímos a sí mismos. Nos reímos de Trump, nos reímos de Biden, nos reímos de estos políticos, de estos pequeños políticos que se fueron del país queriendo de verdad
acabar con la tranquilidad de las y los venezolanos. Cómo hoy podemos dar un salto adelante con toda una estrategia que lo dirige, como siempre, nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Fíjate, yo quería referirme ya no solo al asunto petrolero, que ya de por sí es muy importante como corazón de los ingresos de nuestro país, que representaron en algún momento 90-95% de nuestro país. El ingreso de divisas para, de alguna manera, para, bueno, desarrollar las políticas en materia, las políticas públicas que permitieran el avance de nuestras misiones fundamentales. Yo quería referirme, porque es que vengo de allí, la semana pasada, en la gira marítima que tuvimos, atravesamos, aparte digamos, la región Esequiba, con el T-63, Tango 63, dirigido por una extraordinaria tripulación comandada por el capitán de fragata Mendoza, extraordinario de tripulación. Logramos llegar a Puerto Ordaz. Allí estuvimos reunidos. Yo quiero resaltar esto porque es que me causó una enorme impresión. Estuvimos reunidos con los directivos de las empresas básicas de Guayana. Estamos hablando de quién, de Ferrominera, estamos hablando de Sidor, de las briqueteras, estamos hablando de Carbonarca, estamos hablando de Benalún, estamos hablando de Alcázar. Con mucha alegría pudimos observar cómo los señalamientos hechos desde años atrás, desde hace 5 años, por los trabajadores, técnicos, profesionales de todas estas empresas, fueron tomados en cuenta y de verdad que se produjo un reimpulso de las empresas básicas. Vemos como los señalamientos, cómo acabar con el proceso de importación de muchos insumos para la producción de bienes intermedios por parte de estas empresas básicas. Vimos cómo ese asunto fue resuelto. Por ejemplo, en años pasados se hablaba de no seguir importando los bloques térmicos, de los hornos de Sidor. Debo decir que, porque se podían fabricar acá, debo decir que en la actualidad esos bloques térmicos se están produciendo en Venezuela. La activación de plantas de aceros especiales, fundamental para el acero naval y bienes intermedios para la producción interna, es una realidad y en la actualidad podemos decir con mucha alegría que ello va en función del desarrollo de nuestra nación. En el caso de Benalún, la lúmina, elemento fundamental para la transformación de la bauxita en aluminio, que se hace a partir del coque que por cierto antes se importaba bajo la conseja de que el coque, ese que está allá en José, que tenemos montañas, de que no se podía usar nuestro coque, que sale del mejoramiento, del proceso de mejoramiento de nuestros hidrocarburos, porque ese coque no servía. Resulta que era no más que una patraña. El coque que está en José está siendo utilizado para, como elemento, materia prima para la elaboración de la lúmina y, por supuesto, avanzar con los productos intermedios de Benalún y, por supuesto, de Alcázar. De tal manera que pudimos presenciar que durante el 2020, un año terrible para la economía mundial y, por supuesto, para la economía venezolana, que ha sido, aparte de la pandemia y del bloqueo, ha sido, por supuesto, objeto de un ataque bestial. Bueno, hemos visto cómo en el 2020 hemos tenido procesos de recuperación en materia de la producción de nuestras empresas básicas. O sea, es decir, yo quiero decir con esto, no quiero decir con esto, perdón, que los problemas económicos y financieros de Venezuela se acabaron. No, no es verdad. Solo quiero decir que estamos en un proceso, estamos hablando de los venezolanos, en un proceso de recuperación de nuestra economía a partir del esfuerzo propio de nuestros trabajadores. Esto es necesario tomarlo en cuenta, sobre todo cuando observamos, sin la menor duda, que tenemos un enorme problema de nuestro salario, que ha sido objeto de discusión de diferentes corrientes de pensamiento económico dentro de lo que podríamos llamar el chavismo. Creo que hay diferentes posturas y todas ellas deben ser tomadas en cuenta. Yo escuchaba algunos discursos de este extraordinario economista llamado Gabazú, que nos decía que había que resolver el problema del ingreso de divisas, por supuesto desde el petróleo, que es nuestra palanca para justamente impulsar la diversificación económica del país, pero que también había que impulsar la producción como otro elemento para obtener divisas que pudieran permitir de alguna manera el refrescamiento de nuestra economía.
bueno, también cómo poder ignorar los planteamientos de nuestra extraordinaria doctora Pascualina Curcio, quien viene insistiendo en la posibilidad de, digamos, utilización del petro anclado al bolívar y el fortalecimiento del Banco Central para resolver el problema del poder adquisitivo de los venezolanos, de nuestros trabajadores, de toda la ciudadanía, bueno, también dignos de tomar en cuenta. Es decir, tenemos un conjunto de propuestas, una masa crítica extraordinaria que es tomada en cuenta, sobre todo, ya no solo, como tú bien lo decías, Constantini, por el Poder Ejecutivo, sino por el Poder Legislativo, quien a decir, bueno, de la situación actual, pareciera ser que en el actual formato de Poder Legislativo, pareciera ser que avanzamos hacia una posición unificada por parte de quienes la integran para desarrollar iniciativas desde el Poder Legislativo junto al Ejecutivo que pudieran incidir en la recuperación económica y, por tanto, en la elevación de las condiciones materiales de existencia, golpeadas de manera sustancial por el enemigo, porque ese era el centro de gravedad del ataque. No solo es la fragmentación multidimensional, sino el centro de gravedad, no lo estoy inventando yo, lo decía Helio Abrams, lo decía Mike Pence, el propio Trump lo manifestaba, que había que arrodillar al pueblo venezolano atacando su fuente de ingresos, como en el caso de PDVSA. Y eso es verdad. Y lo hicieron, sí, le atacaron a PDVSA, no solo desde adentro, con una gerencia que hoy en buena medida purga prisión en las cárceles venezolanas, sino que aparte de eso también le atacaron desde afuera, bloqueando sus cuentas, apoderándose de sus activos. De tal manera que hemos visto cómo entre nosotros, entre todos los venezolanos, porque yo creo que en ese sentido, bueno, también escuchamos a quienes nos adversan, bueno, pero que en fin de cuentas nos adversan y que hacen propuestas que apuntan con toda la diferencia a la recuperación del país, a la defensa incluso territorial, como lo vemos en nuestra nueva Asamblea Legislativa, que se ha creado una comisión para responder frente al despropósito de despojarnos de nuestra soberanía en la Guayana Esequiba. Es decir, estamos viviendo un momento en el cual pareciera ser que todas las instituciones, así como todo el pueblo venezolano, está unido para salir adelante, sobre todo, y producir la recuperación económica dirigida a elevar las condiciones materiales de existencia del pueblo venezolano, que están en un estado, hay que admitirlo, de depauperación, que observamos esfuerzos por parte del Ejecutivo a través de la implementación de bonos. Claro que vemos el esfuerzo, del CLAP, por supuesto, ¿quién puede negarlo? Pero el asunto es que esto definitivamente no es suficiente. Y estamos en un momento de recuperación que pudiera de alguna manera soliviantar el estado en que nos conseguimos. Y estamos seguros de que nuestro presidente definitivamente y nuestro gobierno establecerá las estrategias para elevar nuestras condiciones materiales de existencia. Y por supuesto, junto al pueblo que debe impulsar, como lo está haciendo en la actualidad, los procesos productivos. Eso lo vemos en todos lados. No precisamente nada más la gran empresa, que hay que decirlo, porque los productos que nos llegan a nosotros en los diferentes mercados, en el caso del área metropolitana, nada más para nombrar una región, esos productos no vienen de la gran empresa. Estamos hablando de los productos agrícolas. ¿De dónde vienen? Pues, de nuestros campesinos, de nuestras campesinas, de las unidades productivas en todas las regiones del país que a puro pulmón impulsan el proceso productivo. Las siembras a partir del propio esfuerzo, incluso con cosas extraordinarias que hemos logrado ver, no solo acá digamos, en la región llanera, sino en la propia Guayana, cuando visitamos una unidad de producción dirigida desde la gobernación por una extraordinaria profesional llamado Jorman Rodríguez, quien impulsa desde ahí, en el núcleo agrícola Ezequiel Zamora, todo un proceso de, bueno, en primer lugar, hasta de investigación de las semillas, de las semillas autóctonas nuestras, que no es un problema político nada más, un problema de soberanía alimentaria, como lo hacen nuestras mujeres, por ejemplo, el Banco de la Mujer,
quienes han impulsado un proceso productivo con muy poquito y en la actualidad se debaten justamente en aumentar la producción. Es decir, tenemos un pueblo que pese a las dificultades ha logrado impulsar el proceso productivo. Vemos cómo las mercancías están llegando a Caracas, bueno, a precios exorbitantes, sí. ¿Por qué están a precios exorbitantes? Porque nos han detonado el valor de Bolívar, eso lo sabemos. Y que tenemos, con las propuestas que tenemos de las diferentes corrientes del pensamiento económico, que apuntar a la recuperación de nuestra moneda, símbolo de la patria, del Bolívar, no solo de una manera, sino de muchas maneras, con el ingreso de las divisas, también con el fortalecimiento del Banco Central, a través de justamente de nuestros recursos auríferos, como por ejemplo, de igual manera con el impulso de las empresas básicas. Es decir, para nosotros es un reto en este año 2021, y así entiendo que lo ha asumido nuestro presidente y nuestro gobierno nacional, y por cierto también la Asamblea Nacional y los poderes del Estado, y por supuesto la Fuerza Armada incorporada dentro de ellos, para generar justamente la recuperación de todo lo que es la economía para lograr la suprema felicidad del pueblo venezolano. Apreciado doctor, dedicó unas palabras al ámbito y la dimensión económica. ¿Sí? Usted hablaba y por aquí no se paraba de las bendiciones que nos dan, porque tenemos las condiciones, tenemos hoy todos los poderes del Estado, haya el que no entienda esto, porque fíjense, nada más y nada menos yo tengo esto por aquí, apreciado profesor, haya el que no entienda esto de verdad, no los mensajes que me llegan, sino por el contrario, el que esté de lado y lado de lo que está viendo hoy por los medios de comunicación, lo que es la Asamblea Nacional hoy. De verdad que quiero felicitar a todas y todos los diputados de la patria, de nuestro bloque de la patria, pero también de los sectores que están enfrente. Esa es mi palabra, yo soy objetivo con esto. ¿Por qué? Porque la recuperación política, la recuperación económica, la recuperación pasa primero por ahí, por entendernos. Y lo veo con claridad y con objetividad, lo veo. Y también nos hablan del petro, que el petro está agarrando bate por ahí a nivel de la opinión pública. Bueno, Nicolás, todo el respeto, eso fue una idea de Chávez y hoy lo podemos materializar con un salario estratégico, porque Baden no se puede meter ahí, ni Baden ni los golpistas, ese grupito de golpistas que estuvieron en la Asamblea Nacional, que yo creo que es público y notorio que nadie los quiere en la República Bolivariana de Venezuela, no los quiere nadie por los grandes daños que nos hicieron, porque todavía está el tema de SIGO, que nos robaron SIGO, borímetro y otras cosas más, todavía nuestro oro, peleándolo para poder financiar el tema del COVID-19. Imaginémonos hoy lo que hicieron estos traidores a la patria, público y notorio. Quiero saludar a toda nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nos mandan mensajes de felicitación, que estamos incorporando videos, que estamos incorporando cosas aquí. Bueno, es desde aquí con nuestro general Suárez Rodríguez, que es nuestro presidente y es postdoctor igualmente de la Universidad Militar Estudioso, nuestro coronel Medina. Aquí tenemos a la teniente Sosa, ¿vale? Aquí está la sargento Álvarez, el sargento Sabiñón, está también por allá en el máster la teniente Pérez. Es la televisora de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Vamos a una pausa, porque venimos con un último momento, porque hoy revivió algo que es la fe, ¿vale? La tranquilidad. En Venezuela sí se puede. En Venezuela todos juntos, el llamado como usted lo dijo, la unidad nacional contra Baden, la unidad nacional contra todos los que quieran quitarnos nuestro poder adquisitivo. Yo creo que esas son las principales estrategias hoy, porque acompañar a Nicolás es acompañar hoy la unidad nacional. Vamos a una pausa y volvemos. Gracias.